Bien, vamos a conversar con Bernabé Gutiérrez, secretario general del Partido de Acción Democrática. Hay varios puntos, Bernabé, varios elementos para conversar e intercambiar en la mañana de hoy, pero me gustaría comenzar porque hace 2 días pues se firmó un acuerdo entre un sector de la oposición representado en la plataforma unitaria y el gobierno, un poco para avanzar en el camino y despejar, digamos, algún tipo de dudas sobre las elecciones presidenciales, la organización particular, la realización no definida aún la fecha, etcétera, etcétera. A ti desde el otro lado de la oposición, ¿cómo observas, cómo aprecias la firma de ese acuerdo en Barbados? Y bienvenido, por supuesto. Bueno, muchas gracias a Carlos y buenos días a toda Venezuela, a la que es militante y simpatizante de Acción Democrática y a la que no es también. Bueno, todos los acuerdos que se firmen, que se logren en función del país son buenos. Ahora, acá yo tengo que hacerle una crítica al gobierno de Nicolás Maduro. El por qué tiene que trasladarse y dejar a voluntad de otro país, en este caso Estados Unidos, dialogar y llegar a acuerdos. Si aquí está Venezuela, a la que tú tienes sufriendo, esa Venezuela que votó por ti, esa es la Venezuela que tú tienes que responderle. Y a la otra oposición, a la pseudo oposición, una crítica que está exigiendo condiciones electorales para ir a un proceso eleccionario el año próximo, el año 2024, cuando ellos mismos pues están organizando unas elecciones primarias y entre ellos mismos dicen que no saben, hay candidatos o precandidatos de ellos que dicen que no saben a esta hora, hoy, jueves, dónde van a votar. Se están cuestionando los centros. Hay dudas sobre todo ese proceso que van a realizar el próximo domingo. ¿Entiendes? Bueno, denle ellos mismos condiciones, entréguense ellos mismos las condiciones transparentes que están pidiendo a las elecciones del 2024. Ahora, tú que mencionas esta elección que va a ser este próximo domingo 22 de octubre, Bernabé, todo apunta, de acuerdo a los registros de opinión pública, a las investigaciones, a las encuestas, que la ganadora en este caso pues está inhabilitada, María Corina Machado. No hay nada que vislumbre una modificación de la sentencia. Eso es una encrucijada que tiene ese sector de la oposición. ¿Qué va a hacer al día siguiente si María Corina no puede ser candidata? Es más, en Barbados hace 2 días, Jorge Rodríguez, refiriéndose al tema en general de los inhabilitados, dijo que al margen de una sentencia judicial, aquellos que tienen o sobre ellos pese alguna decisión de carácter administrativo, como es el caso de la Contraloría y es el caso de María Corina, tampoco puede ser candidato. ¿Qué hará entonces? ¿Qué debe hacer entonces esa oposición? Bueno, esa oposición, Carlos... No es que le vayas a dar consejos, ni mucho menos, pero le puedes decir y abrir algún tipo de camino. Esa oposición está muy confusa desde el principio. Desde que se inició el gobierno de Nicolás Maduro, o mejor dicho, el de Chávez, esos pseudos dirigentes que vienen conduciendo a ese grupo de la oposición, tienen muchas confusiones en la cabeza. Un golpe de Estado que no sirvió para nada, sanciones que lo que han hundido al país, llamando a abstención porque decían que no habían condiciones, porque había un TCJ dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro, un CNE dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y cuál es el TCJ que existe actualmente y el CNE, donde ellos ahora sí están participando? Ahora bien, la señora María Corina Machado está inhabilitada. No le están hablando bien al país. Todos los que están allí participando en esa elección primaria que ellos están convocando, no le están hablando bien al país, ninguno de ellos. Por ello yo, el día lunes 16, hubo un desprendimiento en mi parte como secretario general de Acción Democrática, que también aspiraba a la candidatura presidencial, y convoqué a la Dirección Nacional de Acción Democrática y a todos sus cuadros direccionales de las regiones y de los municipios, y le dije, señores, Venezuela está sufriendo, Venezuela está en una honda crisis económica, social, política, de toda naturaleza, y para ganarle a Nicolás Maduro necesitamos un solo candidato. Yo doy una demostración de desprendimiento, yo propongo acá, proposición que fue aprobada por unanimidad, que el candidato nuestro de Acción Democrática, en vez de tener 2 o 3, sea Luis Eduardo Martínez, el cual lo suscribo hoy en este programa contigo, Carlos, totalmente, y le digo a las venezolanas
y a los venezolanos que viven diciendo que con AD se vive mejor, con los ADECOS se vive mejor. Bueno, ante ese abanico candidatural de irresponsabilidad de esa pseudo oposición, le doy a Venezuela el nombre de Luis Eduardo Martínez, el candidato de Acción Democrática, el partido histórico de Venezuela, el partido que ha gobernado a Venezuela y que todo el mundo sabe que cuando hemos gobernado lo hemos hecho bien. Ahora bien, la posibilidad de que ustedes, ya con Luis Eduardo Martínez como propuesta y candidato presidencial, puedan la posibilidad de acercarse al candidato o quien vaya a ser en última instancia el de la otra oposición, ¿es factible, es posible que eso ocurra? Bueno, porque si no va a haber una oposición o varias oposiciones en realidad, que es lo que existe, con un candidato por aquí, otro candidato por allá, otro candidato más allá, y la gente lo que refleja en las encuestas es que quiere unidad de los factores de la oposición. No hay duda que no solamente es que el pueblo quiere una unanimidad sobre un candidato, sino que Venezuela toda está pidiendo a grito que lo hagamos. Ahora, si a nivel de cuadros dirigenciales no se logra, el pueblo venezolano va a lograr la unidad buscando a aquel candidato, alineándose con aquel candidato, en disposición de votar con aquel candidato que en realidad sepan es una alternativa frente al gobierno de Nicolás Maduro. La jefatura de campaña de Acción Democrática de Luis Eduardo Martínez la dirige nada más y nada menos que un diputado llamado José Gregorio Correa. Esa es la mano extendida de la campaña presidencial de Acción Democrática y es la mano tendida del candidato Luis Eduardo Martínez a todas las demás organizaciones políticas para que vengan. Vamos a sentarnos a conversar, vamos a hablar, vamos a buscar puntos de coincidencia. Bueno, hagamos una pausa, Bernabé, vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Bernabé Gutiérrez, secretario general del Partido Acción Democrática. Bien, seguimos conversando con Bernabé Gutiérrez. Bueno, no es fácil, tú llamabas decías que tenías una propuesta y llamabas de alguna forma al país a girar alrededor o nuclearse alrededor de una candidatura como la de Luis Eduardo, pero es que van a salir varias, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se escoja la otra oposición un candidato? ¿Cómo entenderse entre todos? ¿Cómo dejar un poco los intereses particulares? ¿Cómo estratégicamente es necesario tener puntos de identidad? Eso no es nada sencillo, ¿no? Bueno, la otra oposición, la otra pseudo-oposición. Acuérdate que la otra no solo es AD, que ha cometido... está Primero Justicia, sí, está Un Nuevo Tiempo, está ahí Voluntad están Popular. todos ellos, que cada uno de ellos tiene un líder, un dirigente, a quien las dirige, que son los que se entienden y sabemos cuáles son los 4 o 5. Pero en los que se han unido ellos y han buscado es hundir al país con acuerdos y con decisiones que en nada han llevado al país una solución. Ahora, allí, el día de las elecciones primarias, tú te vas a recordar, Carlos, y vamos a ver todo el país, la reacción que va a haber allí, el zaperoco que va a haber allí, el bochinche que esto se va a convertir, y Venezuela va a resolver sus problemas con que esa elección primaria del 2022 sea un bochinche, sea un acto de irresponsabilidad, sea una gallera entre ellos mismos. ¿Qué resuelve Venezuela con esos problemas? Nosotros, los venezolanos, lo que queremos es resolver el problema político que tenemos. Y el problema político que tenemos es sacar por la vía del voto, por la vía constitucional, la vía legal a Nicolás Maduro de la presidencia para que vengamos a resolver los problemas que tenemos. Ahora bien, ustedes nos pueden de alguna manera contribuir a que eso que tú ya pronosticas como el bochinche amaine un poco y puedan entenderse entre ustedes, entre esa oposición que tú representas y la otra oposición. Bueno, si alguien tiene, Carlos, autoridad moral para hablar del país, precisamente soy yo. Todo el país vio el desprendimiento que hizo Bernabé Gutiérrez de dejar paso para que el candidato apoyado por unanimidad a propuesta mía sea Luis Eduardo Martínez. Quiere decir que yo pongo primero los intereses de Venezuela a los intereses de Bernabé Gutiérrez. Y por ello llamo a todo el mundo a que hagamos el esfuerzo de entendernos, a que hagamos el esfuerzo de darle a Venezuela la esperanza. Nosotros estamos planteando un nombre de un candidato que reúne condiciones, de un candidato que ya ha sido gobernador de un estado, un hombre de talento, un hombre de buscar consenso. Y precisamente nombra a José Gregorio Correa, un hombre que tiene vínculos
directos con todas las demás organizaciones políticas, con el mundo castrense activo y el retirado, con las fuerzas, con la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, con los sectores económicos y productivos del país. Vean en lo que anda Acción Democrática. Nosotros queremos coincidencia entre todos los factores para darle a Venezuela la esperanza de que sí podemos vivir mejor de nuevo. Ahora, si esa atomización se mantiene y surge, porque está otra vez el rumor rodando, de una candidatura ajena a los partidos, los que algunos llaman genéricamente el outsider, ¿cómo vería Acción Democrática esa posibilidad? Yo veo estas cosas muy peligrosas por lo siguiente. La mezquindad para con AD, mira lo que ha llevado a Venezuela. La coincidencia de muchos factores para desplazar a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República por una vía violenta y una vía extrajudicial, vea lo que llevó al gobierno de Chávez, a Maduro, y mira la tragedia que está ahorita presente. Caramba, por favor, vean de nuevo Acción Democrática, el partido serio, el partido que cuando ha gobernado, lo ha hecho con amplitud, sin odio, sin rencores. ¿Hasta cuando mezquindad con este partido que le ha entregado todo a Venezuela? Y estamos en la mejor disposición de seguirle entregando todo a Venezuela. Si aquí no hay coincidencia, no nos ponemos de acuerdo todos, el pueblo venezolano el día de las elecciones va a votar por el candidato que le inspire más confianza, que precisamente es Luis Eduardo Martínez, por el partido político más serio, más responsable que tiene el país, que es Acción Democrática, y con un programa de gobierno, en realidad, cuyos factores principales para hacer un buen gobierno sea el pueblo venezolano. Ahora, tú pronosticas, voy a retomar tu planteamiento, que aquello va a ser un bochinche, va a ser un desorden. Un zaperoco. Un zaperoco. Al día siguiente, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un candidato, probablemente una candidata que está inhabilitada. ¿Qué hacer en ese sentido? O sea, la gente que simpatiza o tiene esperanzas en una figura que no va a ser, probablemente no vaya a ser, por lo menos hasta ahora, candidata, ¿qué debe hacer? No son tampoco muy pocos, hay gente que cree mucho en la propuesta unitaria, ¿no? El día lunes 23 de octubre de este año, todo el mundo va a recordar este programa de Bernabé Gutiérrez Contigo, donde dijo que esas elecciones iban a ser un desastre, iban a ser un zaperoco y que ningún dividendo positivo le iba a dejar al país. Lo vas a recordar. Bueno, Luis Eduardo Martínez, por aquí tiene una cita con nosotros, está pendiente también para que venga. Yo le garantizo, como jefe de Acción Democrática, que nuestro candidato presidencial estará no solamente contigo, sino que estará en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio, en toda la prensa escrita, digital, en todas va a estar. Bueno, él ha venido en varias oportunidades, en muchas oportunidades aquí, pero ya en su calidad de diputado, no de candidato presidencial. Bueno, Bernabé, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, al regreso, Arte y Espectáculos en lo Actual.